Es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Buenas noches, amados hermanos. En esta oportunidad, a la luz de la lámpara, continuamos estudiando el capítulo 17 del libro de los Hechos. Y vimos que tenemos aquí la continuación del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Vimos algunos datos con respecto a las ciudades que se mencionan aquí en el primer versículo: Anfípolis, Apolonia y Tesalónica. Vimos, por ejemplo, que Anfípolis era también llamada Nueve Caminos, y esto sugiere su importancia estratégica y comercial. Anfípolis era una estación importante en la Vía Ignacia, un camino romano que constituía la vía pública prominente por aquella región. Por esta ruta viajaban también los comerciantes, y ahora venían por ellos algunos misioneros que iban de camino para Tesalónica. Ahora Apolonia era otro pueblo importante en esa misma Vía Ignacia. Continuemos pues leyendo los versículos 2 y 3 de este capítulo. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y decía: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Pablo siguió así su costumbre habitual de predicar en la sinagoga. Estuvo allí solamente 3 días de reposo, lo cual quiere decir que no pudo haber estado allí por más de un mes. En aquel periodo limitado de tiempo llevó a cabo toda su obra misionera. Muchos hombres y mujeres se convirtieron a Cristo, se organizó una iglesia local y Pablo les enseñó. En un periodo tan breve les enseñó todas las grandes doctrinas de las Escrituras, incluyendo la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, lo cual sabemos por la primera carta a los tesalonicenses, primera carta que Pablo escribió. Notaremos que el asunto del regreso de Cristo es el tema central en esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Por tanto, podemos ver que Pablo tuvo un ministerio fructífero allí en su corta estancia de solamente un mes. Veamos ahora en qué consistió el mensaje que Pablo presentó en Tesalónica. Dice aquí que estuvo declarando y exponiendo, es decir, que declaraba y exponía las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué enseñaban las Escrituras? Que era necesario que el Cristo padeciese, de modo que predicó la muerte y la resurrección de Cristo, mostrándoles que esta era necesaria según se manifestó en el Antiguo Testamento. Encontramos acá, en este mensaje, en el libro de los Hechos, predicado por Pedro o por Pablo, en el cual la resurrección no constituyese el tema central. En la actualidad, con demasiada frecuencia, la resurrección no es la parte central del mensaje cristiano, y ni siquiera forma parte de dicho mensaje. Hablamos más bien de la cruz. Pero hoy tenemos un Cristo viviente. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera: hay un hombre en la gloria celestial, pero la iglesia lo ha perdido de vista. En este mismo momento, el Señor Jesucristo está a la derecha de Dios, y esto tiene mucha importancia. Una cosa es hablar en cuanto a la muerte histórica de Cristo, que tuvo lugar hace más de 2000 años, y en cuanto a su resurrección en el tercer día. Pero la pregunta es: ¿qué relación tenemos con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo? Este fue el gran tema en su carta a los Gálatas. ¿Tiene algún significado para nosotros el hecho de que Cristo murió y resucitó? ¿Tenemos relación hoy con ese Cristo viviente? ¿De qué manera ha afectado nuestra vida? Cada domingo debiera ser un día de resurrección. Recordemos que fue un primer día de la semana cuando Cristo resucitó de los muertos. Todo sermón debe hacer mención de la resurrección de Cristo en alguna parte. Es importante mencionar la resurrección de Cristo porque estamos hablando acerca de Él como hombre que está en el cielo, en la gloria. Lamentablemente, el caso es que esta verdad no recibe el énfasis que merece. Si hojeamos cualquier libro de teología, descubriremos que tiene una extensa sección en cuanto a la muerte de Cristo. Y es verdad que este tema tiene mucha importancia. Y damos gracias a Dios que le dedican tanto espacio a la muerte de Cristo. Pero la gran mayoría de estos libros solo tienen una sección breve, simplemente unas pocas hojas que tratan del tema de la resurrección. Debemos creer que esta es una carencia importante. Creemos que deberían haberse extendido mucho más en cuanto a este tema de la resurrección de Jesucristo. El hecho es que la resurrección de Cristo fue la base total de toda la predicación del Nuevo Testamento, y estamos dándole gran énfasis a esta verdad porque la consideramos muy importante.
Ahora bien, resumiendo que Pablo estuvo en Tesalónica 3 días de reposo y que la resurrección de Cristo fue su mensaje. Capítulo 4. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Asimismo, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas. Algunos creyeron. Esto siempre pasa cuando la palabra de Dios se proclama. Algunos creen. Claro que esto implica que hay otros que no creen. La minoría cree, mientras que la mayoría no suele creer. Ahora, cuando el doctor Lucas dijo, y mujeres nobles no pocas, estaba expresándose en su habitual estilo comedido para indicar que un gran número de ellos vinieron al Señor. ¡Qué respuesta tan extraordinaria! Amados hermanos, yo espero que esto nos haya confrontado, como siempre ocurre pasar con la palabra de Dios. Que tengan una buena noche y bendiciones.